Redacción. Ok, ya debe aparecer que está grabando, así que comenzamos. Bien, como te había explicado, Aileen, la clase de hoy prácticamente está enfocada como en una buena redacción. Sí, si tú ya tienes una buena redacción, pues entonces esto será un poco más sencillo porque tiene que ver, ahí está, sobre todo en cómo organizamos las palabras, cómo organizamos las ideas y cómo las presentamos. Hay errores muy frecuentes que comete la gente y los cometen todos, no solamente si no sueles escribir mucho. Entonces, esa es la idea, que vayamos conociendo los errores más frecuentes y podamos trabajarlos. Evidentemente, la mayoría de estos errores pues se trabajan principalmente con práctica. Así que no basta como que conocer la teoría, sino que uno tiene que escribir mucho. Te digo, si tú ya tienes como que una buena redacción, si me dices en general tengo una buena redacción, pues bueno, solamente hay que trabajar en los pequeños detalles para ir mejorando. Vamos a empezar con términos, prácticamente hoy vemos conceptos y voy a poner ejemplos y algunos ejercicios, entonces para que se puedan ir trabajando. Este es el de la polisemia. Bien, son palabras que tienen varios significados, o sea, una misma palabra tiene muchos significados, pero se escriben igual y tienen el mismo origen etimológico. A veces preguntan, bueno, entonces si tienen el mismo origen etimológico, deberían estar relacionadas entre sí. Puede ser que al inicio estuvieran relacionadas, pero lo que pasa con las palabras y con las personas es que las palabras van cambiando de significado, van resignificándose, algunas desaparecen, nacen otras nuevas. Entonces, bueno, ese es prácticamente el término de la polisemia. Tenemos el ejemplo de banco como institución bancaria, es un sustantivo. Tenemos un banco, que es como el asiento. Eh, pues sí, el asiento sin respaldo donde estamos, que también es un sustantivo, y tenemos el banco de peces, ¿no? Que es un grupo de peces de la misma especie que se mueven juntos, que también funciona como un sustantivo. Entonces, tenemos varias palabras que son polisémicas en el español, sí, muchísimas. Y algunas seguramente van a ir cambiando, se van a ir modificando con el tiempo. Pero bueno, comenzamos con la polisemia. Creo que es un término sencillo. De todos modos, si en algún momento llego a decir algo como que no se entienda o me dices, no, quiero más ejemplos, adelante, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, es nuestro primer término, la polisemia. Es importante que conozcamos la polisemia. La mayoría de las personas ya las conocemos por instinto. No es como tal que tengamos el nombre o algo así, pero si escribimos o si leemos bastante, nos damos cuenta de que existen palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes a partir del contexto. Entonces, ¿cómo sabemos justamente el significado? Pues el contexto es lo que nos ayuda. Como hablantes del español no es tan complicado y eso pues me da gusto. Un homónimo. Los homónimos son aquellas palabras que se escriben o se pronuncian igual, pero tienen un significado diferente. Y estas tienen un origen etimológico diferente. A diferencia de la polisemia, que tienen un origen etimológico, el mismo origen etimológico, los homónimos tienen un origen etimológico diferente. Sencillamente, o bien las palabras de las que surgieron, pues tenían letras que eran muy parecidas y finalmente la evolución nos hizo que fueran iguales a otros, o bien fueron términos que fueron surgiendo posteriormente y pues adquirieron la misma grafía, la misma forma de escribirse que los otros. Bien, tenemos por ejemplo vela, que es un sustantivo, bueno, la vela que nosotros usamos si se va la luz o algo así. La vela, que es la del barco, con la que se mueve, y finalmente decimos vela, ¿no? Así como de, no sé, cuando le decimos algo a nuestra mamá, que nuestra mamá está diciendo, vela mamá, vela. Ajá, entonces esta última es una palabra completamente diseñada que nosotros ya después adquirimos cuando juntamos nuestro objeto directo con nuestro verbo, ¿no? Sin embargo, se escribe igual. Igual pasa con lengua y lengua. Ajá, puede ser la lengua que es el órgano y bien puede ser un sinónimo de idioma, ¿no? Yo estoy aprendiendo la lengua francesa, por ejemplo. Entonces, esos son nuestros homónimos y esa es nuestra polisemia. Son prácticamente las mismas, salvo esa pequeña cosita, ¿no? Que uno tiene un origen etimológico diferente y el otro no. Bien, ¿hasta aquí tienes alguna duda? ¿Tienes más ejemplos de esto? Si tienes alguno, si te acaba de ocurrir alguno, me gustaría saberlo.
Perfecto. Igual se te ocurre algún ejemplo. Si no, vamos a seguir viendo palabras y en algún momento, o sea, va a ser así como de, bueno, ahora ponme algunos ejemplos, porque de verdad son muchas. Entonces, todos estos fenómenos tienen nombres y los vamos a revisar. Pues vamos a ver algunos muy por encimita, por el tiempo que tenemos, pero pues sí los vamos a ir checando. Ay, bien, entonces comenzamos. Y paso la siguiente. Ahí está. Muy bien. Voy a poner ahorita un texto, es un texto corto, entonces la idea es que lo leas, ¿vale? Puedes leerlo la primera vez así como muy rápido y después quiero que empieces a notar las palabras que se repiten, ¿sí? Así como de noto todas, no te preocupes. De hecho, lo único que te estoy pidiendo es que prácticamente notes que las palabras se están repitiendo. Puede ayudarte mucho que lo leas en voz alta porque así lo que escuchas son cómo se repiten los sonidos. Entonces eso puede ser de ayuda para que tú me vayas diciendo, ay, creo que escuché mucho esta y esta, ¿no? Y al final, pues bueno, te muestro cuántas palabras se repiten en el texto. Y paso a la siguiente. Ok, Aileen, ¿listo? ¿Tuviste oportunidad de terminarlo? Todavía le sigues leyendo. Perfecto. Ok. Si te dijera, ay, bueno, dime así como a golpe de ojo, ¿qué palabras ves que se repiten mucho? ¿Cuáles serían?
Habían, muy bien. Ajá, tenemos había y habían. Hay muchísimas de esas. El, sí, él se repite bastante. Creo que es, ajá, muy bien. ¿Alguna otra? Aquí. Perfecto. Lo que vemos aquí, justamente, y no es que sea propiamente un mal texto por las repeticiones, pero de hecho, aquí yo te tengo, si es que logro avanzarlo, ahí está. Bien, este texto es de Patricio Pron, se llama Mañana tendremos otros nombres, y ganó el premio Alfaguara. Y aún así, en ese pequeño textito nos encontramos con, bueno, no en ese pequeño textito, no en todo el texto, nos encontramos con esta cantidad de repeticiones. ¿Sí? Entonces, no es algo malo que se repitan las palabras, evidentemente no, y hay algunas que tienen que repetirse constantemente, pero hay otras que pueden eliminarse, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si pensamos en la cantidad de había, ¿no? Que existen en el texto, pues bien se pueden utilizar otros tiempos gramaticales, para eso hay bastantes tiempos, incluso tiempos sencillos. La cantidad de peros con la cantidad de conectores que tenemos en el español es una locura que estemos todo el tiempo repitiendo lo mismo. Bien, a ver, entonces, ¿qué puede hacerse para no repetirse más palabras en un texto? No, de entrada, pues leerlo, creo que eso siempre ayuda. Pero bueno, ¿qué puede hacerse para esto? La idea con el uso de todas estas palabras, sobre todo las de Patricio Pron, es utilizar sinónimos o bien simplificar tiempos, ¿no? En el caso de había comido, en lugar de poner había comido, pones pues comí o comió, ¿no? En caso de que estés hablando de otra persona. Mucho más sencillo. Incluso ingirió alimentos, pero eso suena un poco más rebuscado. Depende del tipo de texto, ¿no? Tiene que ver con los sinónimos. Estoy ya segura, Eileen, de que conocen los sinónimos. Creo que se ve en primaria o en secundaria, no sé. El caso es que ya sabemos lo que son los sinónimos, ¿bien? De todos modos, pues lo ponemos. Los sinónimos son palabras que comparten un cierto grado de significación similar, ¿ok? Se refieren ya sea a lo mismo o a algo muy, muy parecido. Y si es así, pues bueno, pueden utilizarse de forma indistinta. Puede ser que sea entre palabras o bien que sea entre frases. ¿Sí? Incluso que una palabra tenga un sinónimo en una frase completa. Eso por supuesto que se puede, porque esto tiene que ver con semántica. Y recordemos que la semántica tiene que ver con los significados. Bien, también esto es algo importante. Como tal, no podemos decir que hay sinónimos que sean totales o bien que sean absolutos. Esto es que signifiquen absolutamente lo mismo que la otra palabra. Siempre hay un cierto grado en este tipo de palabras. Bien, ya sea, por ejemplo, que den alguna diferenciación, por ejemplo, el origen de la persona o incluso la familiaridad con la que está hablando con una persona. Eh, no sé, podríamos, si nos queremos ver un poco clasistas, tal vez hasta ver el grado de educación o el área de especialización. Sí, sí, mejor utilicemos esa. Podríamos ver el área de especialización a partir de cómo utiliza una persona una palabra. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ah, sí, la piel, ¿no? Y tú y yo sabemos que nos referimos, pues, a la parte de afuera, ¿no? La piel. Pero si nosotros hablábamos con un dermatólogo, con un doctor, posiblemente nos diría así como de, ah, la epidermis. Y entonces, pues es lo mismo, sí, definitivamente es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Sin embargo, el que haya usado esa persona, esa palabra en específico, nos está hablando de un cierto grado de especialización. Entonces, aunque tengan un significado, pues, aunque sea pues, incluso sí, aunque se esté refiriendo a lo mismo, la palabra nos está indicando cosas diferentes. Y eso es algo importante. Entonces, no es que haya sinónimos absolutos. Por lo mismo, no hay, hay sinónimos que no pueden utilizarse en todos los contextos. Piénsalo un poco, Eileen, cuando estás hablando con tus amigos. Si estás hablando con tus amigos cercanos, pues bueno, utilizas cierto tipo de vocabulario, ¿no? Incluso para hablarles,
no sé si acostumbras decir como que el güey o algo así, bueno, utilizas un cierto tipo de vocabulario para hablarles. En cambio, si estás con tus amigos en un ámbito diferente, no sé, que estén con los papás de tal amigo, pues bueno, cambias tu vocabulario para referirte a estas personas. Eso tiene que ver con esto. Sí, no todos nuestros sinónimos se pueden utilizar en todos los contextos, eso es importante. Si te das cuenta, creo que esto es fácilmente deducible. Esto nosotros podemos deducirlo a partir de lo que pues conocemos o sea, al idioma. Pero, en fin. Y bueno, ¿para qué sirven? ¿Sí? Nos sirven de acuerdo para comunicarnos con el nivel del interlocutor. Con nivel nos referimos, por ejemplo, si estamos hablando con niños, utilizamos palabras sencillas, ¿no? Si estamos hablando con adultos en un ámbito laboral, no sé, que quiero que esta persona me contrate o es mi jefe, pues bueno, utilizo ciertas palabras, ¿no? Bastante diferentes a, por ejemplo, si estoy hablando con mis amigos o con mi familia. Nos ayuda a evitar las repeticiones en el texto. Si esta persona, Patricio, hubiera utilizado sinónimos, no nos hubiéramos encontrado con que tiene tantas repeticiones. La parte sorprendente es que no diría tanto que haya ganado un premio, porque sí, el texto puede ser muy bueno, pero que haya pasado la parte de corrección de estilo, que tiene como que encargarse de esto. Pero sí, la idea es evitar repeticiones del texto. Si nosotros utilizamos la misma palabra frecuentemente, pues, ¿qué es lo que pasa? Parece realmente que no tenemos un vocabulario lo suficientemente amplio, ¿no? Que tenemos como que pocas palabritas por usar y este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, la idea es evitar las repeticiones. Entre más palabras usemos, sobre todo cuando estamos escribiendo. Cuando estamos hablando, pues estamos en un momento de improvisación y es difícil. Pero cuando estamos escribiendo, en teoría es una cuestión que nosotros ya estuvimos revisando. Vamos a revisar posteriormente el texto para ver que está bien escrito, entre otras cosas. Entonces, la idea es evitar pues prácticamente nuestras repeticiones y demostrar que tenemos un amplio vocabulario. Bien, nos ayuda a disminuir los vicios de la redacción. Ahorita vamos a checar algunos de los vicios. Son muy sencillos, te digo, no creo que sean difíciles de identificar porque pues así realmente nosotros sí los podemos checar. Y finalmente, bueno, nos ayudan a ajustarnos a determinadas circunstancias, justamente lo que te decía, en ciertos contextos utilizamos con ciertos interlocutores con ciertas personas utilizamos ciertas palabras, no somos hablantes de un vocabulario fijo, sino que realmente estábamos moviéndolo a partir de la persona que nos está escuchando. Bien, nos ayuda a incrementar el vocabulario, por supuesto. Y esta idea de incrementar el vocabulario nos obliga a ser creativos y a ser más originales. Obligarte como que a utilizar otro tipo de palabras o decir, ya utilizo muchas palabras, muchas de estas palabras en el texto, voy a buscar más. Eso también es muy útil. Antes existían diccionarios bueno, yo creo que todavía existen, depende de cómo se acomoda la gente. Los diccionarios de sinónimos y antónimos. Y tú me dices, no, eso es muy arcaico, yo no quiero cargar el libro. Bueno, también existen en internet, entonces puedes checarlos desde el celular. Y bueno, en esta parte que facilita la adquisición de otra lengua, tiene que ver con una cuestión de memorización y que algunas palabras, sobre todo con las lenguas que están enlazadas entre ellos, por ejemplo, las lenguas romances, el español, el francés, el portugués, pues comparten muchas palabras o comparten palabras que suenan muy similares, ¿bien? Y que tienen significados similares. Bueno, ¿tenemos diferentes tipos de sinónimos? Sí, tenemos diferentes tipos de sinónimos. Seguramente igual te digo, ya los conoces, pero bueno, aquí lo repetimos. Bien, pueden existir sinónimos similares a partir del registro de la lengua en que se usan. Pueden existir también por su valor más general, es lo que te digo, no hay absolutos, pero pues bueno, podemos generalizar algunas palabras a partir del significado. Y finalmente, por algún pequeño matiz semántico que vaya cambiando entre ellos tiene que ver con lo mismo. No tenemos absolutos, podemos englobarlos, pero también son esos pequeños matices semánticos lo que nos permite también que podamos nosotros diferenciarlos o que podamos clasificarlos si es lo que queremos hacer. Eh, si hay un término más general que otro, o sea, por ejemplo, tenemos personas, ¿no? Yo digo personas y entonces eso abarca muchísimo.
abarca a los hombres, las mujeres, abarca personas que no se identifican con ninguno de estos géneros, abarca a todos. En cambio, antes se utilizaba mucho la palabra hombre, ¿no? Es que los hombres inventaron esto, que finalmente sí era limitativo, sobre todo si consideramos eh, que posteriormente la lengua evolucionó y exigió que se agregara como que, bueno, que se usara, porque ya existía un término más amplio, ¿no? No nada más de los hombres, porque ahora se distingue así como que los hombres, pues nada más cierto género, ¿no? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el término personas, pues ya incluye más, ¿no? Y de hecho, si incluimos humanidad, pues pasa lo mismo, se incluyen todos. Entonces, a eso nos referimos con el término, mucho más general. Bien, un término es más intenso que otro. Sí, y lo podemos ver sobre todo en cuestiones de intensidad, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, dijera así como de, ay, pues yo, no sé, yo lloré ayer. Ay, no, qué triste. La Miss lloró ayer, ¿no? La maestra lloró ayer. Y si digo, por ejemplo, me deshice en llanto, tiene una idea muy similar, o sea, realmente la tiene, pero si yo digo me deshice en llanto, entonces prácticamente parece que yo me tiré a llorar. ¿Sí? Un término es más intenso que otro y como ya habíamos visto, los sinónimos pues pueden ser frases, que es parte del encanto de lo que tienen los sinónimos. Un término puede ser más emotivo que otro, así es, ¿vale? O sea, pensémoslo incluso en cuestión como de, no sé, decirle madre a alguien, decirle mamá a alguien, decirle mami a alguien. No es bastante diferente, por eso vemos que los niños por lo regular dicen mami. O tenemos, por ejemplo, el jefa, que no es nada emotivo. Pues sí, nosotros tenemos, por ejemplo, el término jefa, pero de hecho podemos volverlo más emotivo, ¿no? Si en lugar de nuestra mamá decirle jefa, le decimos jefecita. Entonces, bueno, son términos y se pueden volver más emotivos, ¿no? Eh, Hay términos que son más aceptados socialmente que otros. Vamos a retomar el de jefa. El de jefa puede no ser muy aceptado socialmente en ciertos ámbitos, no es que esté mal utilizarlo, pero si decimos mamá o madre, mucho, o sea, realmente hay pocas quejas al respecto si lo utilizamos así. Bien, tenemos términos que son más profesionales, sobre todo en ciertas áreas, lo que decíamos hace rato, ¿no? La piel y la epidermis, ¿no? Epidermis y la dermis. Bueno, los dermatólogos y los doctores saben exactamente la diferencia. Un término es más literario que otro, si nos gusta como que leer o algo así. Finalmente, este está muy relacionado con la cuestión profesional. Entonces, pues bueno, se pueden aceptar a partir de eso. Los términos que son más coloquiales, es lo que te decía, tiene que ver con que sean aceptados más, bueno, que sean más aceptados socialmente. Y finalmente, en ciertas zonas del país, pues hay términos que si bien nosotros escuchamos, pues sí podemos entender, pero que son propios de esa zona. Y como son propios de esa zona, pues bueno, no los utilizamos mucho o bien no se utilizan mucho por personas fuera de esa localidad. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, Ali? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo que puedas darme de esto? Si sigues ahí. Perfecto. ¿Algún ejemplo de sinónimo? Podemos tratar de clasificarlo. Así como de, no, Tania, ¿qué no ves que te estoy diciendo que mi internet no funciona y quieres que participe? Si no puedes o no se te ocurre alguno, también está bien, no pasa nada. Ajá, no, no te preocupes. Sí, yo prácticamente también te estoy diciendo así como de la nada, Aileen, así como de, imagínate algo, ¡yay! ¿Ok? Bien, no te preocupes. Entonces, seguramente si te dijeras así como de, ay, bueno, hazme una lista, no te lo voy a pedir, no te preocupes. No tendrás ningún problema con esto, nosotros continuamos. Y, ahí. Muy bien, ¿qué es un antónimo? Ajá, recuerdo, tenemos sinónimos y antónimos. Pero seguramente ya lo viste. Sí, seguramente ya lo viste. De todos modos, pues no pasa nada porque le demos un pequeño repaso. Entonces, bueno, ¿qué es un antónimo? Son las palabras que tienen un significado opuesto, ¿bien? O contrario. También pueden ser graduales.
Ajá, esto es que no sean antónimos absolutos, que no signifiquen completamente lo contrario, sino que simplemente en una cuestión de gradaciones, pues bueno, estén de manera diferente. Bien, eh, por lo regular nuestros antónimos hacen referencia a un promedio. Te digo, son como graduales, no tienen que ver como que con una cuestión absoluta, que sí existen algunos, ¿no? De, si esto existe, entonces esto no existe. Ajá, también existen, pero son los mínimos. Bien, evidentemente nuestros antónimos, al ser graduales y al ser parte de nuestro vocabulario, pues tienen que ver con una convención social de cómo nosotros percibimos que algo es. ¿Para qué nos sirven? Pues bueno, nos sirven para establecer contrastes, definitivamente. Indicarnos que una cosa es diferente de la otra, sobre todo. ¿No? Nos ayudan a favorecer cierto tipo de pensamiento abstracto, sobre todo cuando le estamos aprendiendo o cuando le estamos enseñando a personas más jóvenes. Hay términos que por sí mismos son abstractos y entonces tratar de explicar ese término, sobre todo si esta persona como tal nunca ha tenido o nunca ha pasado por una situación de esa, entonces implica un esfuerzo de pensamiento abstracto de esa persona. No, si yo te digo, por ejemplo, así como de, bueno, el antónimo de bienestar, pues es el malestar, ¿no? Eh, y en el malestar se encuentra el dolor. Y a veces hay dolores que hacen que la gente se desmaye. Entonces, yo espero, Aileen, que nunca hayas tenido un dolor que haya hecho que te desmayaras. Sin embargo, no te va a costar trabajo imaginarte, o sea, qué tanto tiene que ser ese dolor para que el cuerpo de la persona diga, bueno, ya está aquí, vamos a dejarte sentir. Bien, entonces tiene que ver con esta cuestión. Eh, como las palabras, nos podemos llegar a encontrar. Ay, sí te ha pasado, lo siento mucho, Aileen, no hubiera buscado otro ejemplo para no sacarte un horrible recuerdo. Bueno, ajá, así como de, ok, podemos imaginar otro recuerdo, otra palabra que tal vez no hayas, vivido. Ah, no puede ser, parece que sufres migraña, o algo así, no sé si hay algo peor, pero, que peor que la migraña, no estoy muy segura, pero realmente lo siento. Espero que, no sé si haya sido un doctor, porque eres muy joven para tener ciertos problemas, entonces, pues, ver un doctor igual y lo puedes, tal vez si no arreglar, por lo menos mejorar. Porque si no, Aileen, cuando llegues a mi edad, ¿qué va a pasar, Aileen? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te imaginas a mi edad? No, no. Entonces sí, sobre todo si son recurrentes, trata de arreglarlo, que yo estoy segura que ya lo has hecho, ¿no? No es como que te diga algo nuevo, pero... ah, ¿cómo crees, Aileen? Aileen, yo estoy relativamente joven, ¿sí? Y no, tú tienes, así como de, tú tienes que llegar a mi edad y ser más viejita y ver a tus nietos crecer. O sea, no, así como, no, Aileen, sí. Tú tienes, y además tienes que llegar a mi edad bien. Entonces empieza a cuidarte desde ahorita con cosas sencillas. Porque te digo, si te duele así que tu cuerpo está al 100 cuando ya vayas como, bueno, cuando el cuerpo termina de crecer, empieza el proceso de envejecimiento. Entonces, cuando empieza el proceso de envejecimiento, imagínate si no te has cuidado. Así como, ve al doctor, Aileen, cuídate mucho y vas a vivir una gran y maravillosa y saludable vida hasta que veas a tus nietos, ¿no? Así como en la plática de, no, Aileen, no te mueras, por favor. Así, Aileen, no te mueras, tienes mucho por qué vivir. Muy bien. Ok, continuamos con esto. Bueno, de todos modos, si tus compañeros ven el video, van a decir de qué estuvieron hablando, sobre todo porque creo que no se muestran los chats que yo sí puedo ver. Entonces, va a ser muy raro para ellos. En fin, muy bien. Nos sirve para considerar ciertas dimensiones de un fenómeno. No sé, vamos a pensar desde una perspectiva sociológica, ya sé. No, nosotros hablamos siempre de clases sociales, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión del poder adquisitivo. Entonces tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja. Y hay muchas personas que dicen que no hay clase media en México, o que es tan pequeña que pues no vale la pena decirla, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, clase baja, baja y clase baja media,
Entonces, bueno, sí nos está sirviendo para considerar las dimensiones de esta cuestión, ¿no? De esta cuestión de cómo nosotros, ay, no, de cómo se percibe de cómo se percibe la economía en México. Entonces, sí, nos sirve para considerar las dimensiones de un fenómeno, definitivamente. Ah, bueno, ampliar el vocabulario, eso es muy claro. Entonces, también nos sirve para ampliar el vocabulario. ¡Ay! Ya me pasa. Bien, creo que estos son muy sencillos. Y finalmente tenemos nuestras clases de antónimos. Uf, tenemos muchas, no, no tenemos tantas, no te preocupes. Tenemos los graduales, ¿bien? Frío y caliente. No hay algo así como que te diga que lo contrario de lo frío es lo caliente. Pero ¿por qué no, Tania? Bueno, ay no, se está acabando esto. Ahorita regresamos, ¿vale? Salimos y volvemos a entrar. A ver, para